el presidente Petro ha dicho que él pide un espacio. El presidente Petro dice: yo pido un espacio para hablar el 1 de mayo. Hoy, los medios hegemónicos que se alinean con esta extrema derecha entran en la gran discusión que por qué el presidente de la República quiere apoderarse del 1 de mayo, que es el Día de los Trabajadores. Cuando yo miro a los trabajadores, veo un elemento que constitucionalmente está, que es el libre derecho a la asociación. Y asociarme dentro de ese ejercicio es derecho a sindicalizarme. ¿Y quién representa a los trabajadores? Las organizaciones sindicales. ¿Quiénes están apoyando el ejercicio sindical y la defensa de lo público? Lo social. Y dentro de lo social está lo comunitario, está lo barrial, está lo indígena, está el negro y todo aquel que tiene una expresión popular para exigir los derechos. Se marcha el 1 de mayo para exigir que se respeten los derechos laborales, para que haya una dignificación del trabajo, para que se acabe la tercerización, para que hayan trabajos estables, dignos. Y entonces cuando uno mira el 1 de mayo y entiende la solicitud del presidente, pues ahí hay una coherencia política, social y sindical. Reforma laboral. Cuando hablamos de reforma laboral, tenemos que engancharnos a una reforma pensional, porque aquel que trabaja espera en algún momento tener una reivindicación de sus años de aporte al patrono, al Estado, de lo que es irse ya al cese, al disfrute, al descanso. Y para eso necesitamos una pensión, que se discute hoy en el Congreso de la República. Reforma laboral, reforma pensional, pero adicionalmente a eso necesitamos unas condiciones de vida saludable que nos acompañen, que haya garantía de la salud, que tengamos acceso, que tengamos oportunidad, que tengamos cubrimiento, que haya prevención y que esa salud que sea contributiva y que sea la subsidiada, pues allí haya equidad. Cuando sumamos todo esto, pues vemos la necesidad de movilizarnos y que el presidente que representa estas propuestas de los colombianos y la masa trabajadora, pues haya esa identidad. Hago esta introducción, Juan, para que empecemos a dialogar. 1 de mayo, Día del Trabajador, 21 de abril, domingo del 2024, de las movilizaciones y quiénes se movilizaron el domingo pasado, profesor Juan. Bueno, muchos elementos allí en la introducción, en el análisis que planteas, compañero Alexander. Lo primero es que nosotros históricamente hemos vivido en algo que muchos consideramos que ha existido en Colombia una democracia formal. Y el derecho a la sindicalización en gran medida ha sido algo formal. ¿Por qué? Porque cuando te sindicalizas, el Estado y las empresas hacen todo lo posible por violarte ese derecho. Lo digo en primera persona. Yo fui echado de una universidad privada porque formamos un sindicato, y el argumento que le planteábamos a los directivos de esa universidad, entre otras religiosas, era que teníamos derecho a sindicalizarnos. Y decían sí, pero el gran problema, ¿sabes cuál era? Que estábamos articulados a Sintromicol. Entonces ellos aceptaban que se formara un sindicato de base. De las 20 y tantas, 30, llegaron a ser 100 y pico de personas sindicalizadas allí, y echaron a una cantidad de gente, y el Ministerio del Trabajo de ese entonces, el periodo de Uribe, estuvo totalmente de acuerdo con el ejercicio de la echada. Es decir, ahí hay una formalidad. Y también hay una formalidad cuando hablan de que aquí ha habido derecho a la protesta. La protesta está planteada en la Constitución, ¿no es cierto? Pero por primera vez... Está en la Constitución y se ejemplarizó la democracia, y que se aplica la Constitución el domingo pasado. Claro, y que por primera vez, es la tercera, cuarta, quinta vez
lo decíamos ayer, que sectores que no están de acuerdo con el gobierno y tienen todo el derecho en no estar de acuerdo con el gobierno, por supuesto, porque es que llevan 218 años apoltronados en el poder, con garantías, robando al país, robándose el erario público, montando un modelo de muerte como es el modelo neoliberal. Pues por supuesto que no se van a quedar quietos. Y no se van a quedar quietos porque han tenido el poder. Entonces, esa fue la gente que marchó. Pero en esta primera parte lo que quiero considerar es que se está mostrando que se puede legislar con la misma Constitución sin golpear, porque no hubo ni un solo golpeado, salvo a los periodistas que volvieron a golpear en Barranquilla y en otras ciudades del país. En la marcha anterior a uno de nuestros compañeros de aquí de la mesa lo agredieron físicamente, feo, lo golpearon, le destrozaron sus vestimentas, ¿sí? Esos son los golpeados de ahora, pero no hay un solo retenido de las marchas, no hay un solo sujeto que haya pasado gaseado, que haya pasado en el hospital por que le tiraron gas, no hay uno solo, no hay una sola madre que haya tenido que esperar a ver dónde está su hijo porque se lo desaparecieron. Eso no está pasando en estas marchas. Sí, y son de oposición. Entonces, este es un elemento gratificante para la cultura política, nuestro primer elemento. Segundo, ¿quiénes marcharon? Pues efectivamente marcharon, en la imagen se ve a un señor que tiene tapada la imagen del Che Guevara, un anciano. Tiene todo el derecho el señor en hacerlo, obviamente, ¿sí? Muy seguramente no está de acuerdo con los planteamientos de Gara, pues que no esté de acuerdo. Y más seguramente no tiene pensión el señor. Muy seguramente que no, ¿sí? Y puede estar enojado y todo este tipo de cosas, ¿sí? Pero yo diría hoy, ya con más calma, que fue efectivamente una marcha masiva, sí, en las 3 grandes ciudades, masiva, teniendo en cuenta que han tenido el poder por 218 años. Y uno esperaría que si son tan grandes y voluminosos, es que están hablando de 8 millones de votos. Y 8 millones de votos, si le pones solo el 10% de movilización, deben de sacar una marcha de entre 800 y 1 millón de personas. Y no las hubo. No hubo ni siquiera, ponle un número muy alto, ponle 300,000 personas. Pero vale. Pero descompongamos quiénes marcharon. Yo creo efectivamente que marchó un sector que es antipetrista. Entonces estamos hablando de los del centro democrático, que no son del centro, ni son democráticos, y esa es la derecha y extrema derecha de pura sangre. Uribistas, ahí están las Paloma Valencia, y todos sus seguidores, que debe de tenerlos, ¿sí? Ese fue un sector que marchó, pero es muy reducido. Ese sector le tocó poner plata para la movilización. Ese fue el sector que contrató buses que vimos. Ese fue el sector que pagó, porque hay videos, no sé si tengas allí, José, gente pagándole en fila. Ese sector puso buses y pagó. Y ahí viene un segundo componente de quienes marcharon. Marcharon sectores, ¿sí? Esto es sector de extrema derecha, oposición, antipetristas. Tienen todo el derecho. ¿Hay gente inconforme? Yo creo que marchó gente inconforme, para ser autocrítico. ¿No fue un grueso de población que marchó inconforme? Yo no creo. Pero marcharon. Demos por sentado que ese es un segundo componente de la marcha. Y hubo un alto componente de marcha que fueron pagos, que fueron pagados entre 20 y 50,000 pesos. 50, 100 buses. ¿Quién los pagó? Los industriales. Esta gente que está enojadísima por la cantidad de cocaína que se está incautando y que no lo sacan los medios masivos de información. Aquí hay un problema de crisis muy serio de sectores del narcotráfico que se les están cayendo las rutas porque les están incautando la droga. Y esto tiene una relación directa con algo que señalaba ayer nuestro compañero en la llamada del presidente de la CUT, con el tema de la construcción. Pues claro, porque el sector que más ha lavado dinero en los últimos 40 años en el país
Pues es el sector de la construcción. ¿Qué estamos pidiendo? Que bajen las tasas de interés de los bancos para que la gente con el dinero normal, con el dinero bien habido, con el dinero que está circulando en la sociedad, entre a invertir. ¿Quiénes marcharon? Antipetristas de pura sangre, gente inconforme, sí, pero una enorme masa que fue paga de 20, 50 mil pesos, mucho venezolano marchando. Esas son las personas que le preguntan a usted por qué marcha y no sabe por qué. Entonces, cuando tú tienes una marcha de esas, ponle una marcha grandísima, cuyo objetivo, no le estoy hablando ni siquiera en términos políticos, sino analíticos, no aparece, es una marcha que se diluye también, peligrosa, totalmente peligrosa, porque es el argumento para fortalecer la extrema violencia. Lo que se viene, pero ya lo habíamos dicho en los análisis desde hace varios años, ahí están los buses, filas de buses. Esos buses no marchan ni salen de gratis. Y a la gente que estaba adentro, pues le pagaban su día, en fin. Entonces, este es el primer componente de la marcha. ¿Quiénes marcharán el 1 de mayo? La marcha del 1 de mayo escasamente se consigue agua, escasamente digo, los sindicatos que están bien organizados, pues pagan los almuerzos de sus afiliados, tienen todo el derecho, pero la inmensa mayoría de quienes salimos a marchar, la gaseosita llevamos el agua de la casa, ¿sí? Pero ahí, por eso la consigna, yo estoy aquí porque quise, a mí nadie me pagó. Ahí no hay pago. Este es un elemento fundamental. Los 1 de mayo históricos, no en Colombia, a nivel mundial, ¿son de los trabajadores y trabajadoras? Sí. ¿Es una fiesta popular? Sí. Y vamos a ver, necesitamos efectivamente que llenemos las plazas, no con buses, no con gente paga, no pagamos, no se paga. Estas marchas no son pagas. Marcha la gente de los sindicatos. Ojalá las centrales obreras, todos los trabajadores, porque independientemente de si están en la CUT, si están en las otras dos centrales, pues son trabajadores. La CUT se supone que debe de tener una orientación más clasista, de obreros y obreras que les ha dolido el país. Tenemos más del 61% de los muertos del movimiento social en general en el periodo del 85 para acá corresponden al sector. Y registros, nos marcan registros del mundo de que somos un país de alto riesgo para ejercer. El 61% de los muertos sindicalistas son de profesores y profesoras. Esto no tiene ningún parangón en el mundo. El 61% de las muertes de sindicalistas, ¿sí? Son profesores y profesoras. Esto es un trabajo que hacen un equipo británico. Pero esto tiene que ser un marco de oportunidad muy grande para que el obrero, las obreras, el 1 de mayo no puede ser un día para sentarse a ver televisión. Este 1 de mayo tiene que sacar al sector industrial, tiene que sacar al sector de alimentos, al sector de la salud, que está precarizado, a los trabajadores de la educación, tiene que sacarlos, pero también a los de los barrios populares como históricamente lo hemos hecho, porque necesitamos efectivamente recobrar fuerzas, que no es una derrota. La gente dice, uy, esa cantidad de gente de la derecha. Yo insto, y este medio planteamos, detengamos en el análisis, porque no todos los que salieron efectivamente representan eso que los medios masivos quieren hacernos ver. Sí, yo creo que una protesta que ha sido pagada o que es forzada no es una protesta que deba de tenerse en su plenitud en consideración. Claro, nos está mostrando que efectivamente esta extrema derecha arrecia y no va a entregar democráticamente como debiera hacerlo a dejar gobernar. No están dejando gobernar efectivamente. Necesitamos salir a marchar por los derechos y efectivamente a respaldar la propuesta de los cambios. Necesitamos volver a meter
la reforma a la salud. Yo pregunto cuántos de este señor habrá ido a algún hospital a hacer una fila para que le den remedio, para que le den... ¿Cuál señor? El señor que está ahí en la imagen. ¿El que está marchando? Sí. ¿Habrá ido alguna vez? Marcharon en contra de la reforma los que tienen salud prepagada. Marcharon en forma de la reforma a la salud los que nunca han ido a un hospital de caridad o un hospital público, o un hospital que tiene que pagar un copago. Marcharon en contra de la reforma a la salud los que no toman acetaminofén, los que les dan drogas de primera, medicamentos de primera calidad. Marcharon en contra de la reforma a la salud aquellos que van a clínicas privadas, que no tienen que sentarse en una fila de un hospital a ver cuándo desocupan una cama. Marcharon en contra de la salud, ¿sí? Los que desde antes de nacer tienen la salud asegurada por el resto de su vida. Esos marcharon, en su inmensa mayoría. Marcharon en contra de la reforma a la pensión. Ni siquiera sabían, en las entrevistas que han hecho, es que me van a quitar la pensión. Me van a quitar la pensión. Y no logran entender efectivamente que lo que está buscando la reforma es efectivamente garantizar que quienes han estado o hemos estado históricamente marginados de la posibilidad de una pensión, hoy se acerquen o nos acerquemos a esa posibilidad. Marcharon en contra de la reforma pensional los que le han quitado las pensiones a sus trabajadores, porque quienes marcharon fueron los patrones. La marcha del 1 de mayo tiene que ser la marcha de los que históricamente hemos trabajado. Si usted se siente patrón, pues quédese apoltronado en la casa el 1 de mayo. Si usted se siente jefe, se siente muy poderoso, de mejor familia, pues quédese. Tiene el derecho en sentirse así esté comiendo muy mal. Si usted cree que tiene garantizada la pensión, que tiene garantizada salud, que tiene garantizada la educación para su primera vez en la historia, 218 años, que se habla de la gratuidad en la educación. Esto les molesta a estos que salieron a marchar el domingo. Y los que queremos defender este modelo de gratuidad, no que nos regalan, porque esto no es un regalo, esto sale de los impuestos. No estamos pidiendo que regalen. Estamos pidiendo que, como decías ahora, Alex, se redistribuya. Que esa platica que se robaron de los... ¿Cómo se llama una señora de un número que empieza por 7 y termina en miles de millones? 70 mil millones. Esa platica... Los 70.000 millones de la señora Abudinen, que ni pasó por la Contraloría, ni por la Fiscalía, ni la Procuraduría. No, eso no hubo poder humano. Y sacó un libro. Eso no hubo poder humano que lo... Esa platica, esa es la que se tiene que redistribuir, la corrupción, para que vaya para la de salud, para la educación, para las pensiones. El que se sienta patrón, jefe, de mejor familia, esos que llaman personas de bien, pues ¿qué es el 1 de mayo sentadito viendo televisión y hablando mal de este gobierno? Los que hemos padecido, los que nos sentimos indígenas, negros, campesinos, así hayamos hecho algo en superación, que nos hayamos formado, pero que nunca podemos olvidar de dónde venimos, pues tenemos un deber ético, moral, político de salir a marchar. Por lo que no hicimos y por lo que necesitamos hacer para las nuevas generaciones. Bueno, Juan, permítame, 8 de la mañana, 33 minutos. La FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa, imagínese, se ha pronunciado en todos los medios para rechazar ataques a periodistas en medio de marchas contra Gustavo Petro del 21 de abril. Qué bien. Esta organización, esta fundación, ha pedido que se investigue ataques y le envió un mensaje a la policía y a los alcaldes para la protección. Dice que en la jornada se llevó a cabo de manera pacífica, pero en algunos hechos causaron situaciones críticas sobre el comportamiento de manifestantes en Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Medellín, que se registraron ataques a varios periodistas. Estos hechos fueron rechazados por la FLIP y dice: rechazamos los ataques por parte de manifestantes
en contra de 13 periodistas, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín, durante la protesta del 21 de abril. De acuerdo con la información, se compartió en la FLIC varios reporteros de medios como la RTBC, Cofradía para el Cambio, Tras este Visor y Tamal News. Fueron y son medios alternativos. Dicen que fueron agredidos periodistas del periódico El Tiempo. Posiblemente fue así porque el solo hecho de ver una cámara lo que hace es generar incomodidad, rechazo, porque para unos la libre expresión es válida, pero para otros no. Deja la noticia que tenías allí, Joseph. El titular. 13, el titular. Es 13. el titular. Pero mira lo tendencioso, 13 periodistas agredidos durante manifestaciones en oposición al gobierno nacional. Sí, ahí está. Allí no está diciendo 13 periodistas agredidos por los manifestantes en contra del gobierno nacional. Eso es distinto, porque cuando a mí me dicen eso es, los agredieron porque estaban en la marcha en contra del gobierno. Pero mire que titular. El titular de Infobae dice: la FLIC rechazó ataques a periodistas en medio de marchas contra Gustavo Petro del 21 de abril. A mí, solo en el análisis del lenguaje, lo deja neutro. Claro, ¿sí? Pero allí lo señala. Y allí, pero lo que quiero significar es que si esto se hubiera dado en el sentido contrario, hubieran planteado la extrema izquierda, los manifestantes, los indios o los campesinos, los trabajadores, agredieron salvajemente, esos son los adjetivos que utilizan, a periodistas y tal. En este tipo de titulares queda allí en entre líneas, porque cuando dice agredieron a 13 periodistas en manifestación en contra de Gustavo Petro, ¿sí? Uno dice, bueno, los que estaban a favor de Gustavo Petro agredieron porque estaban cubriendo la marcha, en fin, queda allí, a mí me queda, digamos, ahí esa neutralidad del título que da para múltiples interpretaciones y efectivamente no enfatizan en que fueron los manifestantes de la extrema derecha los que golpearon a los periodistas. Nunca lo dice. SIS, Sistema de Sintra Unicol. SIS, nuestra alternativa.